Noticias, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están ustedes, señores periodistas deportivos? Un gusto y muchas gracias por la invitación, a las órdenes suyas. Bien, muchas gracias, porque bueno, no es usual tal vez conversar con gente que ha pertenecido al Estado aquí, pero es un problema que uno quiere escuchar todas las partes, señor Mendieta, porque ayer, cuando primero recibimos el comunicado de FIFA y posteriormente un comunicado de Federación que nos daba a primera impresión una intención de deslindar responsabilidades, es decir, todo hacia el Estado, a alabar la gestión de la Federación, y nos quedaban dudas de muchas partes. Luego de verlo usted en Canal N, lo buscamos para profundizar en el tema. Y lo primero que nos sorprendíamos con nuestra compañera, con Carla, era ver ese aumento casi de 100% del que hablaba usted, de un pedido, de una solicitud inicial de 320 millones que se transformaron en 620. Si puede ampliar un poco, por favor, señor. En el mes de abril tuvimos el encargo del presidente Pedro Castillo que sí o sí el Perú debería dar las garantías a la FIFA para que la Sub-17, un mundial que ponía como vitrina deportiva y también vitrina al país por aspectos económicos, que eso significa a favor del Producto Bruto Interno, que debemos hacer todo lo posible para que lo que no se hizo en 6-7 años en gobiernos anteriores lo pueda hacer el gobierno de Pedro Castillo. Y así fue. Recibimos la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol, que había un rango de 5 estadios a 6 estadios, de un mínimo de 285 millones a un máximo de 320 y tantos millones, para redondear 320 millones, o quizás 340, si en este momento no tengo a la mano los documentos, pero es bien aproximado a la realidad. Y bueno, se formó la Comisión Multisectorial, conformantes IPD, conformantes Legado, conformantes Minedu, o sea, Ministerio de Educación, claro, Ministerio de Economía. Y como tal, se llevaron las reuniones y en el momento que ya tenían toda la programación, tuvieron el presupuesto ajustado, porque las inversiones que se iban a hacer en los 5 o los 6 estadios son inversiones de lo que se denomina IOA. ¿Qué son estas? Estas son iniciativas de mejora a la infraestructura ya existente. Vale decir, a inversiones anteriores que hizo el Estado. No son proyectos de inversión propiamente dicha. Es la otra modalidad de inversión que tiene el país dentro de lo que es la inversión pública. Pero bien, y nos presentaron, para sorpresa nuestra, un monto presupuestal de 620 millones y la explicación no era tan convincente desde el punto de vista técnico. Se argumentaron una serie de criterios de técnica deportiva, de ciertos equipamientos, y algunos incluso adicionales de equipamientos, pero que dada la estrechez del presupuesto y el rango de prioridades del país, había que ajustar al plan inicial, al presupuesto inicial presentado por la Federación Peruana de Fútbol. Y como tal, se les solicitó a los técnicos que hagan una mejor sustentación y un mejor ajuste. Se tomaron unos tiempos y técnicamente se concluyó en que iban a ser 5 estadios y que el máximo de inversión no iba a pasar entre 320 o 340 millones, que al final se aprobó. Sin embargo, en esa discusión apareció un tema que preocupaba. El estadio de Elías Aguirre se presentaba en todo momento como una insistencia y era precisamente el estadio que tenía un presupuesto que superaba toda la propuesta inicial. Y lo que se sugirió es que se retirara el estadio de Elías Aguirre, por esa razón del peso presupuestal que desbalanceaba por completo todo lo inicial, y que se tomara en cuenta alternativas. Y se habló del Callao, se habló del Estadio San Marcos. Incluso se hicieron visitas técnicas para levantar la información del caso al Estadio San Marcos y se nos dijo que los tiempos no se ajustaban. Vieron entre idas y vueltas, al final se aprobó 5 estadios, incluido Elías Aguirre. Pero bien, se aprobó dentro de los plazos, dentro del cronograma técnico que se estableció, la FIFA vino aquí, vino en una segunda oportunidad y el gobierno de Pedro Castillo aprobó los 320 o 340 millones para la inversión en 5 estadios, para que la Sub-17 esté a tono a partir de noviembre, en la que se iniciaba todo el proceso de la Sub-17. El cronograma de ejecución de inversión era bastante fijo, muy estrecho. Entonces, quienes tenían experiencia aquí en el país de haber contratado
servicios, en este caso de empresas que puedan invertir y asumir una inversión de este tamaño, se encargó a Legado. ¿Por qué? Porque ahí había el equipo técnico de quienes manejaron el tema del juego de Panamericanos, que tenían el expertise, y que lamentablemente el IPD no tenía la experiencia de haber invertido, creo que ni siquiera 20 o 30 millones en los últimos 10 años. Pero sin embargo, el punto de vista nuestro siempre fue que las actividades deportivas, el ente rector es el IPD, y que toda la infraestructura deportiva del Legado tiene y debería pasar al IPD, y se le debería repotenciar el IPD como una institución rectora del deporte en el Perú, básicamente pues que impulse mucho el deporte fundamental, que ya no voy a, y me detengo ahí para darles esa primera radiografía. Entonces, en la parte del gobierno de Pedro Castillo se hizo todo como se dio luz verde, justo a tiempo. Para hacer una línea de tiempo, señor Mendieta, usted habló de abril, que se genera este grupo de trabajo, que se da el apoyo. En ese momento eran 320. ¿Cuándo pasa, cuánto tiempo pasó para que aparezca esta cifra de 620 de un momento al otro? ¿Cuándo fue? Más o menos un par de meses. En un par de meses. Es más, fue a insistencia nuestra que nos avanzaran la presentación del presupuesto final. Se hicieron una serie de cronogramas, se hicieron viajes a todo el país por parte del equipo técnico, en este caso de los formuladores, que era el IPD. Todos los técnicos del IPD se contrataron, según la información que nos brindaba el IPD, a personas especializadas, viajaron a todo el país, TAN, Arequipa. Y es más, ustedes saben que hay unas restricciones de carácter técnico deportivo que pone la FIFA, no más allá de 2.000 metros estadios. Y eso es una de las razones por la cual no se tomaron en cuenta algunos otros estadios que están por encima de los 2.000 metros. Es cierto. Esto, la intención nuestra era incluso descentralizar el concepto deportivo y llevar esta sub-17 a estadios como la de Huancayo, por ejemplo. Sin embargo, nos señalaron que eso no era posible por recomendación de la FIFA y que eran las restricciones que la FIFA establecía. Todo eso se tomó en cuenta y se aceptó. Y en 2 meses o 2 meses y medio nos presentaron para sorpresa esos 610, 620 millones. Y que en una semana la bajaron a 550, en 2 semanas lo tuvieron que bajar a 440 y inmediatamente en días, dándole los plazos ajustados, tuvieron que bajarlo a 380 y al final tuvieron que aterrizar en el presupuesto final. Entonces le probamos a esta comisión que sí era posible mantenernos dentro de los cánones técnicos deportivos iniciales y que no se justificaba los 610 o 620 millones que nos presentaron. Yo no voy a catalogar qué cosa había de por medio, pero lo cierto es que abultados presupuestos el Estado peruano no podía asumir, no obstante el deseo del presidente Pedro Castillo, que la sub-17 se dé sí o sí en el Perú. Y técnicamente se hizo todo justo a tiempo. Ahora, señor Mendieta, si bien es cierto para la organización de este evento deportivo de esta magnitud, hablamos de un Mundial Sub-17 de fútbol, es necesaria la gestión, tanto de la Federación Peruana de Fútbol, el gobierno central que usted bien nos está describiendo, pero ¿hasta qué punto, en todo caso, el gobierno puede invertir en un evento deportivo que finalmente también recae la organización del mismo en un ente privado como la Federación Peruana de Fútbol? ¿Hasta dónde está facultado el gobierno de poder invertir todo ese dinero del cual nos está comentando? Claro, los estadios son del IPD, para empezar. Y ustedes saben que el Estado no puede invertir en instituciones privadas. Eso es el principio. El Estado, como promotor del deporte, daba la base de la infraestructura deportiva para la actividad deportiva de la sub-17. Ese criterio fue zanjado desde el punto de vista jurídico-legal, jurídico-constitucional, y por ese lado no había problemas. Porque en la vida se iba a aprobar inversiones en entes o instituciones privadas. Por lo menos el IPD acreditó, todo estaba ajustado a derecho de las instalaciones deportivas que se presentaron. La objeción que se hizo, y fue una objeción por el monto presupuestal súbito, por decir inicialmente el costo que iba a implicar en invertir en el Elías Aguirre era X, y de pronto apareció 2X. Bueno, algo pasa acá, ¿no? Y efectivamente hubo mucha insistencia, sobre todo los representantes del IPD, de querer, a como dé lugar, que vaya el estadio Elías Aguirre. Y yo recuerdo que en la fase de las discusiones llegamos a sacar al estadio Elías Aguirre. Y hubieron pues unos movimientos
bastante súbitos, impresionantes para mí, del interés que había por a que vaya el estadio de Elías Aguirre sí o sí. Y todo lo hacíamos de una óptica netamente técnica. Al final se cumplía con los 5 estadios, tal y cual era el plan de la FIFA, el plan mínimo, y no lográbamos entender. Pero finalmente ya fueron las instancias superiores quienes decidieron aceptar la propuesta de Elías Aguirre, pero con el presupuesto rebajado y que estuviese dentro del canon inicial presentado en prospecto, en proyecto por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Señor Mendieta, para tener un estimado de lo que nos comenta, porque es raro que haya tanta insistencia en un estadio justo de Chiclayo, respecto a los otros. Si uno, para poner un ejemplo, sin decir números, para ver la proporción, si por ejemplo, refaccionar y remodelar el estadio de Tacna valía 5, el de Chiclayo ¿cuánto valía? 20, 30, para tener una proporción, una noción, ¿qué nos podría decir? Más o menos un 60-70% más. Un 60-70%. 70% es algo inusitado, algo que usted no puede permitir. Las variaciones normales que pueden haber 5 hasta 10%, pero sabe que no más. Es más, no voy a adentrarme en temas de tecnicismos respecto a proyectos de inversión, cuando se hacen los ajustes, pero esto no soportaba ningún criterio técnico. Y sin presumir, sin adelantar opinión, sin ser prejuicioso, que algo raro podría estar ocurriendo, se les indicaba a los técnicos, a los especialistas en técnicas deportivas infraestructurales, que se ajusten a los presupuestos iniciales. Porque ese presupuesto inicial que presentó la Federación Peruana de Fútbol se sirvió de trabajos previos que habían ya trabajado en el IPD, que habían hecho las actualizaciones de precio. Entonces, después de una actualización de precio para presentar un proyecto de esta naturaleza y viniendo de la Federación Peruana de Fútbol, no se va a presentar pues con una actualización de precios desfasado en años, ¿verdad? Claro. Porque sería una irresponsabilidad. Yo me resisto a creer de que eso pudo haber ocurrido. Es más, yo creo que estuvo comprobado que eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que se agregaron otro tipo de componentes, como al final aparecieron y se señalaban que eran innecesarios, ¿no? Y por lo tanto fue bajando en esa escalera vertiginosa, que ustedes se dan cuenta. ¿Y por qué era vertiginosa? Porque de parte del presidente y también de parte del manejo del cronograma, había urgencia que estos técnicos se aceleraran en presentarnos el proyecto final del presupuesto. Claro. ¿Por qué? Porque habían plazos muy apretados, como efectivamente lo hay. Tenían que empezar, por ejemplo, a contratar los servicios de UNOPS, que era una, o la OIE, que era otra, que son instituciones especializadas en contratar empresas que tienen el expertise y las capacidades de hacer un fast track, vale decir, ir ejecutando la obra en tiempo rápido, claro, y para que todo calce al mes de septiembre y darnos la holgura del caso de las revisiones en octubre, porque en noviembre y diciembre era la competición de la sub-17. Todo eso se cumplió técnicamente, presupuestalmente, metodológicamente, los procesos, y se quedó en manos, bueno, de la ejecución del gobierno. Acabo de escuchar al actual ministro, ya de este gobierno, que ellos están en capacidad de seguir ejecutando. Entonces, bien vale que el ministro debe explicar cuándo empezaron las obras, porque las obras tenían que empezar en enero, claro, con un gasto presupuestal de este año dentro del presupuesto. Pero debo decirles que también hubo un pequeño gasto presupuestal durante el 2022 que se dio como parte de este proyecto para los temas iniciales, como por ejemplo el tema de las contrataciones de la institución internacional especializada en contratar servicios para que hayan empresas que ejecuten este tipo de proyectos en tiempo récord. Claro, ahora... Es más, la modalidad que se había planteado y que ajustaba a tiempo eran los nuevos contratos de ingeniería, los famosos contratos NEC, ¿no? Se había pensado contratos G2G o los contratos de gobierno a gobierno, porque hacer un contrato de licitación bajo el canon del sistema de contratación pública nunca calzaba, nunca hubiera calzado, porque toma demasiado tiempo. Entonces se utilizaron mecanismos rápidos, pero técnicos, y sobre todo, como era nuestra exigencia desde un inicio, ético. La técnica ligada y fundada en la ética. Y ese es el principio rector que mi gabinete en todo momento, no solamente hemos visto el caso de la sub-17 por encargo del presidente Pedro Castillo en los 8 meses casi que hemos estado coordinando, impulsando las inversiones en el país, programas en el país. Y miren ustedes, bueno, que conozca los televidentes, amantes del deporte, seguidores del deporte. La convicción que tenía el gobierno de Pedro Castillo era promover el deporte
el deporte de alta competencia, pero promover el deporte fundamental, que es el atletismo. Es más, paralelo a ello, se llevó a la reedición de las competencias interescolares y que el año pasado empezaron y que tienen que continuar este año, que durante tantísimos años se habían abandonado, para fomentar el deporte a nivel de las escuelas, desde incluso la educación inicial. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, Pierre de Coubertin, que es el fundador de las Olimpiadas modernas, siempre decía, mente sana en cuerpo sano. Y ese principio es un principio rector de carácter ético, deportivo, formativo, para un ciudadano que pueda ser un ciudadano de bien y un ciudadano que viva armónicamente en una sociedad como la que aspiramos todos nosotros. Claro, ahora... Esa era más o menos la filosofía fundada. Sí. Señor Mendieta, por todo lo que nos ha mencionado, uno podría pensar que toda esta situación podría aperturar una ventana de investigación por un posible caso de corrupción también, ¿no? Porque usted nos dice, hemos visto durante el tiempo que yo estuve ahí movimientos súbitos, ¿por qué tanta insistencia con un recinto deportivo a diferencia de otros? Cuando por allí el estudio técnico mencionaba otra cosa. Digamos, usted tiene toda la documentación, si es que en algún momento se llegara en este caso, a ser convocado por alguna comisión del Congreso para explicar toda esta situación. A ver, mire, en primer lugar, usted está haciendo una tipificación de actos que yo no he dicho. Yo lo que estoy señalando es que hubieron incrementos presupuestales súbitos, sustentados en algunos supuestos componentes técnico-deportivos que quedaban descartados de acuerdo a una serie de requerimientos de respuesta que nosotros sometíamos a quienes presentaban y sustentaban dichos presupuestos, y por la cual fueron descartados. Es más, descartamos el Elías Aguirre porque, no obstante que hicimos todo ello, Elías Aguirre rompía los parámetros del presupuesto inicial, de que no pase de 320 o 340 millones, como vuelvo a repetir, en ese rango estaban los techos máximos presupuestales. Que si ahí habían otro tipo de motivaciones, no es la imputación que yo hago. Estoy hablando de estoy describiendo los hechos. Claro. Ahora, que quien quiere investigar, me parece magnífico que se investigue todo el proceso. ¿Y saben por qué? Porque han habido, de alguna o de otra manera, nuevos componentes que se adicionaron y todos provenían directamente de parte del IPD. Y los funcionarios del IPD tendrán que explicar el por qué aparecían estos nuevos componentes. Lo cierto es de que en lo que respecta a nosotros, teníamos que ajustar a los criterios técnicos, a los techos presupuestales y también a los movimientos y a las consideraciones de priorización del presupuesto del 2023, que no podían excederse sobre ciertos techos. Si es que alguien quiere investigar todo el proceso ex ante de la ejecución, magnífico. Pero si usted se da cuenta, cualquier tipo de riesgo ético fue cerrado y fue cancelado, si eso fuera el caso. Claro. ¿Correcto? Habían quedado en todo caso, lo que usted dice, en intenciones que no pasaron. Lo que está en discusión es la ejecución. Por supuesto. Por lo que ha señalado la FIFA es que no calzarían los tiempos de la ejecución. A ver, ¿qué significa en un buen romance los tiempos de ejecución? Estadio de Piura, estadio de Lambayeque, en este momento, con esas nubes convectivas que están botando 50, 60 mililitros de agua por hora, que es un ciclón que es casi tempestad dentro de los criterios de la hidrografía que se conoce en el mundo. Realmente nadie podría construir, nadie podría parrajear, y sobre todo lo que son a campo abierto, las canchas que tenían que adecuar, nadie lo podría hacer. Y esto va a continuar hasta mayo. Entonces, haciendo perspectiva de corto tiempo o proyecciones, eso no se va a poder continuar. Quizás la lectura de la FIFA está fundado en ello. ¿Y por qué digo esto? Porque el ministro de Educación señala que todos los plazos se han venido cumpliendo. Y mientras yo no tenga prueba en contrario, no puedo criticar una opinión del actual ministro, por más que sea un gobierno actual. En todo caso, será responsabilidad de este gobierno, que no es una responsabilidad del gobierno de Pedro Castillo, ni tampoco del ministro de Educación de la época. En todo caso, tendrán que investigar del ministro de Economía y Finanzas de la época, del presidente del IPD o de los representantes delegados. O sea, eso debemos estar bien claro, porque no es muy conveniente ser muy ligero en las apreciaciones. Y como le vuelvo a repetir, no solamente la parte de la jefatura técnica que yo he dirigido tenía que ver el tema técnico profesional, el tema de las finanzas públicas, de la gestión pública. Teníamos que ver
fundado y al concepto de la ética ligada a la gestión. Claro. Las dos van así como una moneda que rueda, bien parada y bien derecha, porque aquí hay que institucionalizar actos humanos fundados en ética. De eso tenga usted la certeza, que se cortó si hubiese habido esa intención. Perfecto. No estoy señalando que habría habido intentos de corrupción o grados de corrupción, como usted lo señala. Estoy hablando de esos saltos inusitados, preocupantes, que tenían que demostrarlo técnicamente y que al final fueron descartados. Señor Mendieta, cuando usted vio que nos contaba del estadio de Elías Aguirre, que había un 60, un 70% de diferencia, ¿no?, respecto a los otros estadios, que dijo, bueno, se retire el estadio, después más adelante otros mandos lo vuelven a incluir. ¿Se recibieron llamadas de congresistas para que vuelva a ser incluido el estadio, para que se lo tenga en cuenta? A ver, voy a mencionar un solo hecho. A ver, díganos, ¿ya?, por favor. Que se preocupó por el tema del estadio Elías Aguirre, el congresista Aguinaga. Ya. Lo llamó usted puntualmente. Me llamó y yo le expliqué lo que a ustedes les expliqué y me dijo, si es así, qué bien, pero que hubo preocupación. Es muy probable, como ellos hacen labor de control y fiscalización, que hayan habido quejas de qué naturaleza y quiénes, no lo sé. Y creo que el congresista Aguinaga es de Lambayeque, pues, ¿no? Él representa a Lambayeque. Claro. ¿Es el único que lo llamó? Sí. Ok. Sí. Es más, le vuelvo a decir, jamás he aceptado llamadas ni visitas de nadie a patrocinar nada de lo que ha hecho la jefatura técnica y mi equipo. Es más, les voy a decir, no voy a mencionar, salvo que haya necesidad de decirlo a futuro, lo diré. Nosotros no hemos recibido ni un vaso de agua invitado por algunos representantes de instituciones X, Y, sean privados, que quisieron entrevistarse formal y oficialmente con la jefatura de gabinete. En absoluto. Hubo un caso que llevaron un souvenir, unas cosas así por el estilo, que fueron devueltas inmediatamente en cuanto hubo esa intención. Porque el principio de la gestión es servir. La función pública es servir. Y un funcionario público no tiene por qué recibir en absoluto ningún tipo de esos famosos regalos. Y si alguien le insinúa, es de obligación del funcionario cerrar, descartarlos, decirle, usted se va con lo que vino. Lo preocupante también es cómo entran con eso, ¿no? Eso no está en los controles de la jefatura de gabinete. Claro. Es cierto, señor Mendieta. La última, le agradecemos su tiempo, porque que el gobierno actual esté apoyando, no sé si le sorprende, a una federación y a una cabeza de federación que tiene varias investigaciones abiertas, que no hace mucho recibió un allanamiento. ¿No le sorprende eso a usted? Bueno, en la época que hemos aprobado, nosotros hemos aprobado por el tema de la sub-17 y que lo encontramos ahí. Cuando yo ingreso, ya el proyecto estaba en manos del gabinete, por si acaso. Y la indicación de la presidencia era, señor Mendieta, este proyecto debe salir en los tiempos de estos plazos porque me he comprometido públicamente, alguien le hizo comprometer al presidente Pedro Castillo, que la sub-17 debería ir. Es más, les voy a confiar, desde el punto de vista de las prioridades y necesidades del país, han habido opiniones de algunos ministros, incluido de quien habla, de que no era tan conveniente invertir ni siquiera esos 285 millones iniciales, que era el presupuesto más bajo. ¿Por qué? Porque con 285 millones, si usted divide entre 20 y 30 millones, usted saca la cuenta claramente que podríamos haber hecho 8 centros de salud relativamente bien equipados en distintas partes del país, porque imagínense, tenemos 1.400 personas que se atienden para que un centro de salud de la calidad que tenemos puedan ser atendidos. 1.410 personas en promedio por centro de salud existente en el país. Tenemos una brecha muy grande donde hay que priorizar. Y no hablo pues de los colegios. Imagínense, tenemos 870 colegios que no tienen la cobertura digital y no costaba ni siquiera, creo, 30 millones coberturar digitalmente bajo un sistema innovador esos 870 colegios que hasta el momento, no sé, ojalá que con los planes que se han dejado y las directivas ya los puedan haber ejecutado para que no haya un niño que está en las alturas, que está en las zonas de la selva y no tenga la posibilidad de tener la educación virtual. Señor Mendieta, y desde su experiencia, ¿no?, de que tanto conoce este aspecto técnico de los presupuestos,
¿A usted no le sorprende que de 300 se vaya a 600 y después, como dijo usted, escalera vertiginosa? Porque vuelva a 300. ¿Es habitual esto? A usted le causa gracia también. No es habitual, pero en mi experiencia de gestión pública y de haber hecho consultorías, a veces uno se da con estas sorpresas. Y siempre son presentados de manera técnica. Pero técnicamente también uno prueba la insuficiencia, la insolvencia, y en todo caso queda descartado por añadidura, ¿no? Porque la mejor manera es probar qué tan técnicamente es viable o no es viable, y en el tiempo qué tan necesario es o innecesario. Porque se puede pues tener un estadio en los términos como la que se pedía en ese entonces para un Elías Aguirre en los términos señalados. Pero ¿sabe qué? No podríamos nosotros permitir una hipertrofia de infraestructura deportiva simplemente porque se nos presentaba como una necesidad coberturada dentro de la demanda de la sub-17. Y cuando digo la hipertrofia deportiva, es como quien dice, lo comparo, ¿no? Una persona que se vista apenas con un jean de 30 soles, un polo de 10 soles, cuando otro por igual tiene que vestirse con un terno de 2.000, 3.000 soles, 4.000 soles, ¿no? Ese tipo de comparación no es posible. Esas hipertrofias, que son injusticias, yo he graficado una injusticia social, pero esa hipertrofia infraestructural no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque en la infraestructura deportiva tiene que haber un plan. Y todas tienen que tener infraestructura deportiva de excelencia, pero tenemos que hacerlo en el tiempo y de acuerdo a un plan de largo plazo, y eso desde el punto de vista de la obligación pública. Pero tenemos ahí que poner a contrapeso que otras prioridades de mayor urgencia tiene el Estado peruano. Y ahí tenemos en educación. Imagínense, discúlpeme usted que me tome esto porque yo he sido deportista y soy deportista actualmente. Sí, el deporte fundamental es clave. Dígame usted, ¿cuántos colegios tienen canchas deportivas para que los niños corran? O educación física. Lamentablemente para hacer educación física como un tema básico, pero una educación física con la filosofía del atletismo, del deporte fundamental, que si nosotros no tenemos deportistas de alta competencia es porque no tenemos a la base el deporte fundamental formativo. Así no vamos a tener buen voleibolista, buen futbolista, buen nadador. Es más, eso es un tema que lo concibió Rosendo Serna, el ministro, y es por eso que le devolvimos al país. Y se los digo, las competencias interescolares volvieron con Pedro Castillo, pero lamentablemente no fueron difundidos como deberían difundirse. No lo tuvieron. No ha sido difundida, ¿ya? ¿Y por qué? Porque lo que se dice a los jóvenes desde un inicio, a los niños de un inicio, empieza desde cero para que aspires a ser un deportista de alta competencia. Porque esa es la visión que deben tener y ese es el concepto con el que tienen que crecer. ¿Por qué? Porque no es pues la pichanguita, no es el medio tren, no es el entretenimiento. Claro, el deporte es entretenimiento, pero es formativo. Pero no solamente hay que quedarnos en el entretenimiento, hay que buscar que todos aspiren a ser deportistas de alta competencia. Y bueno, llegarán los mejores, ¿no? Entonces, imagínense para un seleccionador. Conformarlos como buenos deportistas y con valores es suficiente. Ahora sí la última, señor Mendieta, y aprovechando su tiempo, porque nos dijo, al presidente Castillo lo hicieron comprometerse con el Mundial. Sí. ¿Quién es? ¿El entorno? ¿Por parte de la federación? No. Lo sorprendieron en un momento de emoción. Ya. ¿Sabe qué? La vitrina ante el mundo. ¿Y por qué? Porque yo le pedí al presidente Castillo, ¿quiénes lo como así sorprendieron? presidente, porque hay otras prioridades. Mire, don Alberto, la verdad es que vinieron acá, me convencieron y yo dije, me comprometo. Bueno, ahí, mire usted, le voy a manifestar. Todo es decisión política. Claro. Todo es decisión política. En el país hay tantos proyectos que vienen a ser patrocinados por ciertos sectores sociales o ciertos grupos sociales de interés, pero que benefician socialmente y a veces se priorizan en relación a otros que sí tienen mayor prioridad. Exactamente. Y eso es lo que hemos tratado de poner a derecho. Pero también usted sabe que en el camino hay que ir mejorando las cosas, porque la mejora continua es todo un proceso conceptual y metodológico para buscar la excelencia de los resultados de gestión, que es algo que hay que devolverle a la gestión pública.
Y en el campo deportivo es lo mismo, sino que es en el campo deportivo. Eso ustedes tienen más competencia Sí, claro. y más conocimiento que yo, dado que es la especialización de Pero ustedes. la ¿verdad? tarea de este convencimiento fue por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, yo supongo que sí, porque la Federación Peruana de Fútbol visitó y presentó el proyecto a manos del presidente. El presidente. Ok. Yo cuando Perfecto. entré el 17 de abril, yo encontré que esa propuesta ya estaba en manos del despacho presidencial y que transfirió al gabinete para que Claro. coordinemos. Mire, en 5 días, eso lo quería reservar, en 5 días tuvimos que sacar una resolución, un documento, un decreto supremo En 5 y días. emitir una carta dándole las garantías que pedía la FIFA. En 5 días. Del día, a ver si mal no recuerdo, del día 23, 24, así, antes que concluya abril o los primeros días de mayo, los plazos vencían. Ojo, Ya. que si nosotros no le hubiéramos dado la celeridad y la atención del caso a esta propuesta presidencial que venía desde la Federación, esto se caía, no pasaba del día 10 o 15 de mayo, porque la FIFA le puso un plazo al Estado peruano. Claro. Me entregan la carta de que me van a garantías. dar las garantías, sí o no. Así, Claro. era lo toman o lo dejan. Lo dejan. Y había que hacer una serie de procesamientos técnicos porque la propuesta inicial de la Federación Peruana de Fútbol no era tampoco muy dadivosa, que digamos técnicamente, era bastante genérica. Más bien la sustentación técnica fue generada por el IPD. Y de ahí yo me percato en una serie de documentaciones que la documentación técnica presentada por el IPD, más o menos en la parte del mínimo y el máximo de la propuesta inicial coincidían. Y después vinieron las variaciones que me sorprendieron y de lo que ya he testimoniado, ¿no? Claro. Ahora sí lo Así es. liberamos. Y lo cierto es eso, que en 5 días o 6 días se caía todo. Sí, y en salió el mes rapidísimo. 2022. Y quiero Claro. concluir diciendo algo. Diga, por favor. Con la venia de ustedes y la bondad de ustedes. Mucho se habla de desaciertos de los gestores que acompañaron a Pedro Castillo. Yo creo que a Pedro Castillo le pueden imputar de todo, que le pruebe, que se defienda a Pedro Castillo. No voy a entrar a esa valoración, pero hay resultados de política educativa, de política deportiva, no tan solo de esto, más allá que pueda ser criticable. ¿Cómo es posible que se invierta tanta plata, aún siendo 320 o 340 millones, que puede ser o de objeción, pero ya que ustedes me han planteado, he testimoniado el proceso, Claro. que se han hecho bien, a tiempo y fundado en ética. Y quien quiera discutir, quien quiera decir lo contrario, bueno, en lo que respecta a lo que ha gestionado mi gabinete, aquí estoy. Y yo les Perfecto. agradezco sinceramente. Y nosotros le agradecemos a usted también. Gracias Ojalá por su algún día testimonio, podamos hablar señor de Mendieta. gestión deportiva. Otro día Por será. supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí la teníamos al señor Luis Gracias. Alberto Mendieta explicando la realidad. Cuesta a veces sacar la pregunta.